Bueno, chicos, comenzamos la clase. Ya esta vez vamos a ver medidas de tendencia central y de dispersión. Como saben, vemos lo que son los parámetros y los estadígrafos. Los parámetros cuando hacemos una inferencia lógica en base a los datos recolectados de una población o de un total. Y los estadígrafos lo hacemos en base a una toma de muestra. Y una muestra, ¿y qué es una muestra? Como ya sabes, es un subconjunto de la población. Ya, ahora, en la materia que vamos a ver las medidas de tendencia central, dispersión, posición y deforme. En esta clase vamos a ver medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Creo que ya han visto la medida de tendencia central con la ingeniera, pero solo vieron para datos puntuales. ¿Alguien me puede corregir? ¿Han visto la media, moda y mediana? Sí, Sí, solo sí, para los vimos Sí, eso. Ya. Nosotros vamos a verlo para los dos. Vamos a ir avanzando con los dos. ¿Ya? Y vamos a ver medidas de dispersión. Medidas de tendencia central. Son tres las más importantes. Hay muchísimas más, pero no viene al caso aprenderlas al menos para esta materia, ni tampoco para calidad. Como le dije, yo le estoy dando toda la base de probabilidad estadística para que lo puedan usar después para la materia de calidad. Ahora la media es la sumatoria de todos los valores entre la cantidad de los datos. Comúnmente se le dice promedio, creo que ya han visto ya. Si tenemos varios valores y promediamos, sacamos una media. La moda es el valor que más aparece dentro de un conglomerado de datos. Puede ser unimodal, bimodal o multimodal. Creo que este concepto ya lo tienen por la ingeniera, es el valor que más se va a repetir de todos los datos que tenemos. Ahora, existen tres tipos. Unimodal es cuando solamente tenemos una moda, es decir, de todos los datos, una variable es la que más se va a repetir. Bimodal es cuando tenemos dos y multimodal es cuando tenemos más de dos. ¿Ya? Y mediana. Algunos autores lo ponen la mediana como una medida de posición, pero también es una medida de tendencia central porque se va a encontrar justamente en el medio, ¿ya? Es el valor que se encuentra a la mitad del conglomerado de datos. Si tenemos un montón de datos, los organizamos, los ordenamos, la mediana sí o sí va a estar en el medio. Interpretaciones. Esto es lo que quiero que vayan desarrollando también y lo vi que la ingeniera lo preguntó el anterior semestre. ¿Cómo ponemos la respuesta? Cuando sea la media, nos diga calcular la media, una vez que calculamos el valor, se pone el promedio. Este es un ejemplo, ¿ya? No necesariamente tiene que ser así. El promedio de los datos recolectados es de, y esa triple X es el valorcito, el número que le va a salir a ustedes. 2,5 kilogramos, un año, 2 años, 3,5 años, ¿ya? Para la mediana, la interpretación que se usa, al menos con la ingeniera Pilar, es que el 50% de los datos se encuentran por debajo de, y el valor ahí de la mediana, y el otro 50% se encuentra por encima de, y otra vez repetimos el valor de la mediana. Porque como les dije, la mediana se va a encontrar justamente a la mitad de todos los datos. La moda. Un ejemplo de interpretación es el valor que más se repite en el conjunto de datos es de, y ponen ahí el valor de la moda. Punto. Se observa una distribución y si solamente hay una moda, unimodal. Si hay dos modas, bimodal. Y si hay más de dos, multimodal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No todo está claro. Todo está perfecto, es sencillo. Ahora, imaginemos un caso hipotético. Estamos viendo la cantidad de hijos de unas 50 familias en Santa Cruz y sale que la media es de 2,5. Entonces sería el promedio del número de hijos en las familias, de 50 familias en la ciudad de Santa Cruz, es de 2,5 hijos por familia. La mediana sale 3. El 50% de los datos se encuentra por debajo de 3 hijos por familia y el otro 50% de los datos se encuentra por encima de 3 hijos por familia. El valor que más se repitió de todo justamente vuelve a ser 3. ¿Ya? Entonces, el valor que más se repite de las 50 familias en Santa Cruz es de 3. Y como solamente fue uno, no hay muchas modas. O sea, supongamos que se han repetido de 3 hijos por familia 15, o no, 35 supongamos. Y solamente es 35, entonces se observa que es una distribución unimodal.
Si tuviéramos, por ejemplo, 25, 15 y 15, serían 2 y 5, sería una bimodal, y si ya tiene más, multimodal. Ya lo vamos a ver con los ejemplos. Medida de dispersión. Esto más que nada nos ayuda a decir qué tan disperso, valga la redundancia, están nuestros datos. ¿Ya? ¿Qué podemos tomar como dispersión? Supongamos que tenemos datos como 1 y otro tiene 7 y otro tiene 2 y otro tiene 45, así que están separados están los unos con los otros. Esas son las medidas de dispersión. ¿Cuáles son? Tenemos la varianza. Es qué tanto va a variar nuestros datos con respecto a su media al cuadrado. No se utiliza mucho, esto quiero que lo entiendan chicos, no se utiliza mucho esta expresión porque obviamente está al cuadrado y no tiene una interpretación matemática. ¿A qué me refiero con eso? La varianza va a tener unidades al cuadrado. Supongamos, estamos viendo otra vez el ejemplo de la familia, va a salir un número como, supongamos, 0,5 hijos al cuadrado. ¿Qué hijos al cuadrado? No existe nada que hijos al cuadrado, no cuadra. Por lo tanto, recurrimos a lo que es la desviación estándar. Es el resultado de la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ese 0,5 le sacamos raíz, obviamente hijos al cuadrado se va y solamente queda hijos. Entonces, la desviación estándar o desviación típica sí tiene una interpretación matemática. Ya, la varianza no tiene. ¿Y por qué? Porque sus unidades están al cuadrado. Y el coeficiente de variación analiza las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí. El coeficiente de variación es un numerito, un porcentaje, mejor dicho, que no va a decir qué tan dispersos están otros datos. ¿Ya? La desviación estándar, que voy a poner con un dibujito. Creo que lo van a entender mucho mejor. Supongamos que los datos se están graficando así. Se lo conoce esto como distribución normal. La varianza es los datos de los dos lados, por eso está al cuadrado, hijos al cuadrado. La desviación es solamente esta partecita. ¿Ya? Y el coeficiente de variación es un numerito que no va a decir qué tan dispersos van a estar nuestros datos. Es como es un coeficiente, es una relación que se saca de la desviación estándar con la media. Ahora, y como dice, la varianza nos dice qué tanto van a variar nuestros datos con respecto a nuestra media, y nuestra media justamente es el valor que más, o sea, el promedio de nuestros datos, por lo tanto dice ahí qué tanto se mueven o se separan de nuestra media. ¿Ya? Ahora, un datito extra dice que el coeficiente de variación se lo resume como CB. Podemos calcular la dispersión de una misma población, tomando en cuenta dos variables. Supongamos que esta vez se refiere a dos variables tipo cuantitativas o cualitativas, ¿ya? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que si tenemos una población, supongamos de ustedes, o que son los chicos de probabilidad, y son 40, podemos analizar qué tan dispersos están los datos con respecto a, supongamos, PPA y las materias que han aprobado el anterior semestre. Entonces, con eso podemos ver qué tan dispersos están los datos, ¿ya? Otra aplicación es para corroborar la veracidad de una toma de muestra. Supongamos que nosotros tenemos 1000 estudiantes, ¿ya? Y como ya les he dicho en la anterior clase, no podemos encuestarlos a todos, tomamos una muestra, porque es más barato, ¿ya? Entonces solamente entrevistamos a 10 y vemos que el coeficiente de variación, ese porcentaje es muy alto, un 78%, ¿ya? Entonces, pucha, ese número es tan grande que nos damos cuenta que esa muestra o esos 10 estudiantes que hemos elegido no es representativa, entonces no podemos nosotros sacar conclusiones en base a eso. Entonces tenemos que tomar otros 10 estudiantes, ¿ya? Eso se lo digo un poquito para estadística 2, pero es bueno que lo sepan. Ahora, interpretaciones. La varianza no tiene una interpretación matemática, simplemente ¿cuánto es la varianza? Le ponen ahí el número y sus unidades, hijos al cuadrado, kilogramos al cuadrado, días al cuadrado, lo que sea, pero al cuadrado. La desviación estándar. Un ejemplo de interpretación sería los datos se encuentran dispersos entre y como saben, la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado tiene lado positivo y lado negativo. ¿Ya? Entonces, entre un más, menos, y el valor de la desviación estándar con respecto a la media. El coeficiente de variación varía entre autor y autor. Esto yo lo encontré en internet, creo que Castro lo maneja con otros porcentajes, pero si nuestro coeficiente de variación está entre 0 y 10%,
se presenta muy poca variabilidad con los datos, entonces son muy homogéneos, son muy parecidos. Si sale entre un 11 y un 15, presenta una variabilidad aceptable. Los datos son homogéneos, o sea, están parecidos cada uno. Entre un 16 y un 25 presenta variabilidad, es decir, como les dije, un 7, un 45, después viene un 3 y viene un 20, así están súper dispersos. Se dice que presenta variabilidad y los datos son heterogéneos. A partir de 26% para arriba existe mucha variabilidad entre los datos, son muy heterogéneos, están muy dispersos. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Por si acaso. ¿Todo quedó claro? Sí. Perfecto. Este es el formulario que yo uso y yo utilicé y lo saqué de un libro igual. Quiero recalcar que cuando es una F minúscula, se refiere a frecuencia absoluta. ¿Ya? Y cuando es una F mayúscula, es la frecuencia pero acumulada. ¿Ya? ¿Y qué significa este I menos 1? Si se acuerdan las clases, cuando dice I menos 1 es una clase más arriba y si dice I más 1 es una clase más abajo. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver, todo se trabaja con frecuencia absoluta, aquí es una frecuencia acumulada, aquí es una frecuencia normal absoluta, esta es n de la población, aquí está el coeficiente de variación para ambos, se utiliza para ambos, y por eso les recalcaba en la última clase que es importante que sepan cuándo usar datos puntuales, cuándo son datos agrupados, porque miren, las fórmulas son diferentes. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Ya está. Vamos a continuar los mismos ejercicios que hicimos con la última clase. Hola. Ahí. La última clase. Pero esta vez vamos a hallar la media, la moda, la mediana, la variación, división típica y el coeficiente de variación. Y colocar su respectiva interpretación. La media. Voy a copiar la formulita un ratito. Ya. Para la media tenemos que multiplicar la variable por su frecuencia absoluta. Voy a poner I por F. Porque una F minúscula, por si acaso, es una frecuencia absoluta. Multiplicamos 0 por 8. Y hacemos exactamente lo mismo para todito. Es decir, 1 por 11, 2 por 13, 3 por 15, así vamos sacando. Ahora dice la sumatoria, es decir, tenemos que sumar todos estos valores, toda esta columna, ¿ya? Aquí voy a poner sumatoria. Y sale 137 y lo vamos a dividir entre la cantidad de la población, es decir, todos los datos que tenemos acá, que son 60. Entonces aquí lo hacemos. Igual, 137 dividido entre 60. 2,28. Y no sé si se puede ver acá en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo, 2,28, 2,28. Esto ya lo hace Excel automáticamente. No siempre es o sea, se pueden guiar de esto, pero puede variar un poquito, así que no se acomplejen mucho. ¿Ya? Ahora la mediana. Para la mediana tenemos que sí o sí primero hallar la posición. ¿Ya? La posición es la cantidad de datos que tenemos, o la población, que en este caso es 60, y lo vamos a dividir entre 2. 60 dividido entre 2, que es 30. Y con este valor me voy a F acumulado, frecuencia acumulada, que es toda esta columna que está acá. En caso de no encontrar el valor,
anotamos el inmediato superior. La mediana es la variable, no la f acumulada, que es un error que generalmente pasa. Entonces tengo 30 y me voy a ir a la frecuencia acumulada. Escucha, no tengo 30, tengo 19, tengo 32. Tengo que irme al superior, que sería este. Esta sería mi clase de referencia. Vamos a llamarla así, clase de referencia. Mediana. ¿Ya? Y dice ahí, la respuesta no es ese 32, sino la variable. No vamos a la x y es 2. Entonces la mediana es 2. Bien. Ahora después voy a poner las interpretaciones, no se preocupen. Ahora la moda. Simplemente buscamos la que más se repita, o sea, la frecuencia absoluta mayor, que en este caso es 15. Y esta no es la respuesta. Si no es, les voy a poner aquí otro colorcito. Clase de referencia moda. Y la respuesta es esta. La moda es 3. ¿Lo que dice? Suspensos, números suspensos. Vale. Entonces, el promedio de número de suspensos en la primera evaluación es de 2,28. Creo que son estudiantes, no estoy seguro. El 50% de los datos se encuentran por debajo de 2 estudiantes y el otro 50% de los estudiantes, no, de los datos se encuentran por encima de 2. El número de datos que se repite con mayor frecuencia es de 3 estudiantes. Más o menos así son las interpretaciones. Ahora vamos con la medida de dispersión. Que necesitamos la variación. Buscamos aquí la fórmula de la variación. Será un poquito más chiquito. Perfecto. Esto lo voy a mover. Ahora sí. Para la varianza, mejor dicho. Varianza. Para la varianza necesito primero calcular la diferencia entre la X, que es esta columna, y la X promedio. Esa rayita arriba es promedio. Al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Ahora, en el examen ustedes si quieren pueden hacerlo de un saque y sacar todo eso, o hacerlo uno por uno, ya depende de ustedes y qué tan rápido sean con la calculadora. Yo lo voy a hacer por pasos para que no se pierda. X menos el promedio, que sería igual a X menos, pongo la media, lo voy a enganchar acá, y voy a ir bajando. ¿Ya? Luego, tengo que hacer esto, pero al cuadrado. Entonces pongo esto aquí, lo multiplico. Y hago lo mismo con los demás. Y por último, tengo que multiplicar todo eso por la frecuencia absoluta, no la acumulada. Frecuencia absoluta. Hago lo mismo con todos y hago la sumatoria de eso. Ahora, para la varianza nos está diciendo, hallamos este valor y después lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos o la población y le vamos a restar 1. Entonces,
este valor lo vamos a dividir entre 60, ¿no? 60 menos 1. Esa es nuestra varianza, que supongamos es estudiantes al cuadrado. O sea, no tiene interpretación. Desviación típica. Le vamos a sacar la raíz a esa varianza. ¿Cuál es la interpretación para la desviación? Los datos se encuentran dispersos entre un más menos 1,42 estudiantes con respecto a la... El coeficiente de variación, vemos, a ver, dice la desviación, tenemos acá, y lo dividimos entre la media. Así lo sacamos en número. Si lo queremos en porcentaje, tenemos que multiplicarlo por 100. Ese sería nuestro porcentaje. Ya. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Ya lo hemos visto. Aquí lo voy a copiar. Como se puede ver, están muy dispersos. Entonces se dice, existe mucha variabilidad entre los datos. Estos son muy heterogéneos. Sencillísimo. Y hicimos el ejercicio número 1. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Por si acaso. ¿Todo claro? Todo claro, mi internet está bien, se escucha bien. Yo sé que algunos están almorzando. Sí. Ya, perfecto. Vamos con el ejercicio número 2. Vamos a seguir continuando. Vamos a agarrar. La media. Aquí voy a poner acá las fórmulas igual para que no se chispen. Ahora sí, la media. La media es exactamente lo mismo, pero esta X es la marca de clase. Esa X es representada por la marca de clase. Por lo tanto, X por la frecuencia absoluta, marca de clase por la frecuencia absoluta, y bajamos hasta acá. Después nos dice la sumatoria. Y ya tenemos aquí la sumatoria. Por lo tanto, ahora tenemos que dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos, es decir, 80. Entonces, aquí dividimos entre 80. Me imagino que esto está en minutos. Voy a poner expresado en minutos. Ahora sí, leamos. Los siguientes datos que se presentan son los tiempos de ensamble de 80 trabajadores de una fábrica de motores eléctricos. Ahora, el promedio de tiempo de ensamble de los trabajadores es de 75,875 minutos. Y si quieren ser más exquisitos, por trabajador, si quieren. Pero pongámoslo así, minutos.
Ahora la mediana. La mediana para datos agrupados es como que un pasito más vamos a tener que hacer. ¿Cómo es eso? Primeramente tenemos que hallar la posición, la cantidad de datos dividida entre 2. Ya, entonces voy a poner aquí 80 dividido entre 2, que es 40. Me voy a frecuencia acumulada y de ahí saco mi clase de referencia. Me voy, frecuencia acumulada, es 40. No tengo 40, me voy al superior. Esta sería mi clase de referencia. Mediana. ¿Ya? Ya, una vez tenga mi clase de referencia, ya, tengo que usar la fórmula. Entonces la mediana directamente me voy. Y me dice la mediana es el límite inferior, 71, más la A amplitud. La amplitud, ahí. Esto. Sí, sí, sí. La amplitud de aquí es I. Como le dije, varía mucho entre autor y autor. Unos le ponen I, otros le ponen A. Pero la cosa es que ustedes sepan el concepto. Entonces sería esto más la amplitud de la clase, que en este caso es 6, ¿ya? Por, ahora paréntesis, n dividido entre 2, que ya lo habíamos calculado, voy a abrir otra vez paréntesis, menos f mayúscula i menos 1. Recordemos que f mayúscula es frecuencia acumulada, entonces i menos 1 es una frecuencia más arribita. Aquí tengo 47, me voy una más arriba, que es 24. Y eso lo tengo que dividir entre fi, que es f minúscula, es frecuencia absoluta. Y como no hay ni un más ni un menos 1, es la de la clase de referencia. Aquí. Y con eso cierro paréntesis y sale. El 50% de los datos recolectados se encuentran por debajo de 75,17 minutos. Y el otro 50% de los datos se encuentra por encima de 75,17 minutos. Otra interpretación que pueden tener es que la mitad de los trabajadores o la mitad del tiempo de ensamble de 80 trabajadores es de 75,17. Un tip es que este numerito, esta mediana, sí o sí tiene que estar en este intervalo. Si no está dentro de este intervalo, lo están haciendo mal. ¿Ya? Otra cosita, otra nota. En caso de salir clavado el número y tenerlo en nuestra tabla de respuesta, sería el límite superior. Sí, superior. ¿A qué me voy con esto? Supongamos que nos salió aquí, nos salió cabalito 47. ¿Ya? Nos salió cabalito 47. Vemos, mira, cabalito tengo 47. Entonces nuestra respuesta, en vez de hacer tanto cálculo, es directamente el límite superior, 77. Ahí lo pueden ver con la fórmula, para que no hagan cálculos innecesarios. Ahora vamos con la moda. ¿Ya? La moda, busquemos frecuencia absoluta. Así pillamos nuestra clase de referencia. Frecuencia absoluta, la que más se repite es justamente 23. Ojo, no siempre la clase de referencia de la mediana es igual al de la moda. A veces puede estar acá, puede estar ahí, no siempre. Esta es coincidencia. Referencia mediana y moda. ¿Ya? Entonces, la moda, ¿qué me dice la moda? La moda me dice el límite inferior de la clase de referencia, 71, le vamos a sumar la amplitud, que es 7, y le vamos a multiplicar la diferencia entre la frecuencia absoluta, ¿ya? Porque es una F minúscula,
Voy a poner harto paréntesis acá porque a veces se foquea. Menos y menos 1. Una anterior sería esta. ¿Ya? Y le vamos a dividir, o lo vamos a dividir entre lo mismo, esa misma diferencia, frecuencia absoluta, menos 1, más frecuencia absoluta, menos y más 1, entonces 1 más, una clase más. Cerramos todo, creo que está bien. (74) ¿Está en este intervalo? Sí, está en este intervalo. Una nota o un recordatorio. En caso de que nuestra moda esté en valores extremos, f-1 y f más 1 pueden ser 0. ¿A qué me voy con esto? A veces la moda puede estar acá. Y va a salir la pregunta, pucha, ¿y qué valor pongo acá abajo? ¿Pongo el 80? No, no pones el 80, directamente pones 0. Para el i más 1. ¿Ya? Para el i menos 1 tenés el 5 perfectamente. Ya, y si, ¿qué pasa si estoy acá? ¿Cuál sería, cómo lo haría, digamos? Entonces, i menos 1 aquí sería directamente 0. I más 1 sería 2. ¿Ya? Ahora, otra nota. En este caso, como pudieron ver, solamente tenemos una moda, por lo tanto es unimodal. ¿Ya? Si tenemos 23 en dos lados o se repite el número máximo en dos lados, tenemos una distribución bimodal o por ahí multimodal. Entonces tenemos que calcular cada una de esas modas por separado. ¿Ya? Otra nota que es la misma para la mediana. Si aquí nos hubiera salido un 80, está mal largo porque sí o sí tiene que estar en este intervalo. Eso es. Entonces, el tiempo de ensamble que más se repite de los 80 trabajadores es de 74,54 minutos. Pueden poner también el valor que más se repite en el conjunto de datos es de 74,54 minutos. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Ok. Varianza. Para la varianza es exactamente lo mismo para datos puntuales, es decir, la marca de clase menos el promedio. La marca de clase menos el promedio al cuadrado. Y la marca de clase con el promedio al cuadrado, y eso lo multiplico por la frecuencia absoluta. Ya, entonces, aquí sería la marca de clase menos la media o el promedio. Aquí lo vuelvo a multiplicar por sí mismo. Y aquí lo multiplico por su frecuencia absoluta. Uy, ¿qué pasó? Entonces, este valorcito, agarramos la varianza. Esto lo dividimos entre la cantidad de la población, que en este caso es 80, menos 1. Esto es, como le dije, minutos al cuadrado. Gracias. Recording in progress. Gracias por decirme que lo grabé. Bueno, repito por si no entró en la grabación. La varianza, agarramos el valor que hemos calculado acá, la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta. Todo eso lo sumamos porque dice sumatoria, ¿ya? Y lo dividimos entre la cantidad de la población, que en este caso es 80, menos 1. Ahí está la formulita.
La desviación típica, simplemente sacamos la raíz a la varianza. Y aquí copiamos más o menos la misma interpretación. Los datos se encuentran dispersos entre más menos 10,26 minutos con respecto a la media. O el tiempo de ensamble se encuentra disperso. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación agarramos lo que es la desviación típica y lo dividimos entre la media. Este es el valor numérico y para hacerlo porcentaje lo multiplicamos por 100. Copiamos este mismo cuadrito para que se puedan ubicar. Bien. Y pues vamos a ver. Y como vemos está entre 11 y 15. Los datos presentan una variabilidad aceptable. Los datos son homogéneos. También puede poner el tiempo de ensamble de los motores. Motores presentan una variabilidad aceptable. Los datos son homogéneos. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? O si disculpe, para sacar el coeficiente de variación, ¿cómo se lo hace? ¿Lo podría repetir otra vez? Claro. Agarran lo que es su desviación típica y la dividen entre sus medios. Así sacan el número matemático, ¿entienden? Y para sacarlo en porcentaje, lo multiplican por 100. ¿Ya? Listo. Esto aquí sí es solo eso. Y ya ven el cuadrito. Vamos con el ejercicio 3. Ahora, como ya lo han visto, podemos ir ya trabajando un poquito juntos. La media. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Tengo que hallar lo que es esto por la frecuencia absoluta, por F. La variable por la frecuencia. Ah, no, este está todo agrupado. Perdón. Ahora sí, la media. Agarro la marca de clase. Aquí le voy a poner una X. La marca de clase la multiplico por la frecuencia absoluta. Hago lo mismo con todos. Por la frecuencia absoluta. Ahí agarro acá la sumatoria. Y para hallar la media es la sumatoria de ese valor dividido entre la cantidad de datos que tengo, que es 40. 49. La interpretación sería en minutos, está en minutos. Un profesor anotó el tiempo en minutos que tardan los estudiantes resolver un examen final de matemáticas. El tiempo promedio que tardan los alumnos en terminar el examen de matemáticas es de 49 minutos. La mediana, volvamos otra vez. Pasito número 1, vamos con la posición. En este caso es, aquí tenemos, es 40, entonces 20. Con esto me voy a frecuencia acumulada y selecciono la clase de referencia. Frecuencia acumulada, aquí. No tengo 20, voy al inmediato superior. Esta sería mi clase de referencia. Red mediana.
y reemplazo en la fórmula acá. Aquí voy a copiar porque no me acuerdo la fórmula. Entonces, igual, agarro el límite inferior más mi amplitud, que es 10, multiplico por n menos n dividido entre 2, perfecto, y voy a hacer un paréntesis más, menos frecuencia acumulada menos 1, y menos 1 es una más arriba, sería 10, esto lo divido con la frecuencia absoluta, porque dice solamente i, y con eso ya está. Ahora vemos, ¿está dentro del rango? Está dentro del rango 40 y 50, entonces podemos asumir que está bien. Ahora, el 50% de los estudiantes tardan 47,14, tardan menos de 47,14 minutos en terminar el examen de matemáticas. El otro 50% de los estudiantes tarda más de 47,14 minutos en terminar el examen de matemáticas. En terminar. ¿Ya? Vamos con la moda. Frecuencia absoluta, otra vez por coincidencia, justamente tenemos lo que es unimodal. Sería mediana y moda. Ya, moda. Vamos acá. El límite inferior de la clase, 40 más, voy a bajarlo para que el límite inferior 40 más 10, que esto, la amplitud de la clase por, y aquí hablo mucho paréntesis porque es un poquito complicado. Ahora me dice la frecuencia absoluta de referencia menos una anterior. Cierro paréntesis, divido la frecuencia absoluta de referencia menos una anterior otra vez, más la frecuencia absoluta de referencia menos FI más 1, entonces una más. Cierro paréntesis. Épale, 140, algo le he pelado. No, aquí era. Aquí era. 45. Como pueden ver, chicos, si no ponen los paréntesis adecuadamente, les va a salir mal. ¿Ya? No se olviden que esto es un paréntesis acá y después división y otro paréntesis más acá, uno más grande, un corchete le pueden poner. 45, ¿está dentro del rango? Sí, está dentro del rango, por lo tanto, el tiempo para terminar el examen de matemáticas, el tiempo más frecuente, no, el tiempo más frecuente tampoco sería o podría ser el tiempo con mayor frecuencia es de 45 minutos. Se presenta una distribución unimodal. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una moda. Como pueden ver, chicos, hay muchas formas de expresar lo que es la moda, pero la esencia está ahí, ¿me entienden? La moda es lo que más se repite. Entonces, la idea de poner la interpretación es que se entienda que ustedes se están refiriendo a que el valor que más se repite o el que se presenta con más frecuencia es tal. La mediana está
al medio de todos los datos, si los ordenamos. Entonces tienen que ver la manera de expresar de que 50% de los datos están por debajo de ese número y otros 50% están por encima de ese número. Y la media es el promedio, que es sencillo, el promedio de tiempo, ta, 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 ta. Medida de dispersión, volvemos con la varianza. Para la varianza tenemos que hallar la diferencia entre la marca de clase menos el promedio. Pues x menos el promedio, esto lo elevamos al cuadrado, y esto lo multiplicamos por la frecuencia absoluta al final. ¿Ya? Entonces, marca de clase menos el promedio, la media es 49. Seguimos. Esto lo ponemos al cuadrado. Y por último, esto lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Hallamos la sumatoria. ¿Ya? Y este valorcito que está acá, lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos, menos 1. Minutos al cuadrado, que no nos sirve de nada. Por lo tanto, ahí raíz ahora sí. Otra interpretación igual que le pueden dar a la desviación típica es que se espera que el tiempo de finalización del examen de matemáticas se encuentre entre, ahora, esos dos numeritos que van a sacar va a ser igual a la suma y la resta de este valor con la media. Es decir, esto más esta media y esta media menos esta. Porque como dijimos, la desviación típica va a tener un lado positivo y un lado negativo con respecto a la media. Entonces, otra interpretación que pueden ponerlo es que se espera que el tiempo de finalización del examen de matemáticas se encuentre entre 64,15 minutos y 33,84 minutos. ¿Ya? El coeficiente de variación, lo mismo, la desviación típica, y lo dividimos entre medio. Esto es para el número normal, y si lo queremos hacer porcentaje, esto lo multiplicamos por 100. Ya, vamos a copiar este cuadrito otra vez. Y vemos. A ver, está 30%, se encuentra muy disperso. Entonces, existe mucha variabilidad entre los datos. Estos son muy heterogéneos. ¿Ya? Otro ejercicio. ¿Tienen alguna duda, chicos, por si acaso? Antes que se me pase. ¿Todo claro? Pueden escribir en el chat si es que no quieren que suene la bulla de su casa. Un ratito. Ahora sí. Me atrasé. No entiendo. Miranda, no comprendo.
Miranda, si tenés una pregunta, es ahora o nunca. Ya lo que adicionaron la materia, no es su culpa, obviamente. Está en la tarea ahí, está en la primera clase ahí grabada igual. Súbanme me escriben, o sea, suben la tarea y me escriben recién la adicional. No hay problema. ¿Ya? No hay problema. ¿Lo puede volver a explicar la varianza? Ya. Tu pregunta es cómo la sacamos o cómo la interpretamos. Miranda, tu pregunta es cómo la sacamos o cómo la sacamos. Perfecto. Bueno, ahí la varianza, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que hallar la sumatoria, ¿ya? Esta es tu marca de clase. La X representa la marca de clase. Nosotros ya la sacamos en la anterior clase, ¿ya? A esa marca de clase le vamos a restar el promedio. Esa X con una rayita arriba es el promedio, que es la media. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y finalmente lo vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta. ¿Por qué frecuencia absoluta? Porque esta es una F minúscula. Vuelvo a recalcar, los autores varía esta fórmula de autor a autor. ¿Ya? Por eso yo intento decírselo siempre en su nombrecito. ¿Por qué? Porque un autor usa F, otro usa N, otro usa H, o sea, hay mucho. ¿Ya? Pueden ser que pillen en internet con otra fórmula. Ahora, vamos a sumar de cada una de las clases estos valores. Aquí lo tenemos. Lo voy a llevar para que veas. Aquí. Tenemos la marca de clase. Primero X, la marca de clase, y le vamos a restar el promedio. El promedio lo tenemos acá. ¿Ya? Ahí está. Lo tenemos ahí. Entonces la marca de clase y le restamos el promedio. Sale menos 24. Hacemos eso con cada una de nuestras clases hasta el final. ¿Ya? Lo mismo. Ahora después eso lo vamos a elevar al cuadrado, es decir, lo vamos a multiplicar por sí mismo. Por eso este valor 2 veces. Y va a salir un número positivo. Y vamos a hacer eso con cada uno. 4 por 4, 16, 6 por 6, 36, 16 por 16, 256. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, vamos a multiplicar esto con la frecuencia absoluta. ¿Ya? 576 por la frecuencia absoluta, que es 5. Se me borró todo. Okay. Ahora sí. Ahora, este valor, el promedio, X menos el promedio elevado al cuadrado, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. 2880. Y eso vamos a hacer con cada uno de estos, es decir, 196 por 5, 16 por 14, 36 por 5, 256 por 8, y así. Finalmente vamos a sumar todos esos valores y vamos a hallar esto. ¿Y qué es esto? Esto es justamente la sumatoria de la marca de clase menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta. Esto es eso. Aquí. Bien chiquito. Esa es esta expresión. Eso lo tenemos que dividir entre n, ¿ya? Que es, n es que es n es nuestra población, nuestra cantidad de datos que tengamos, que lo podemos obtener sumando todas las frecuencias absolutas o leyendo el enunciado que alguna vez se lo dice. Tenemos que contar cada uno de los datos y sabemos que es 40. ¿Ya? Y a ese le vamos a quitar 1, como está aquí en la fórmula. ¿Ya? 8.960 dividido entre 40, y ese 40 le quitamos 1, que es decir 39.
Y ese resultado tiene una expresión en minutos al cuadrado, que no tiene interpretación en sí. Ahora sí quedó más claro. Miranda, todo check. Perfecto. Entonces vamos con el ejercicio número 4. Como sabemos, ya es puntual. Entonces, le copié los enunciados. Ya, vamos a ver. La media. La media, como sabemos, es la variable por la frecuencia absoluta. Entonces, otra vez, la frecuencia absoluta por la variable x. Hacemos lo mismo con la segunda. 6 por 2. 10 por 3. Y así seguimos y seguimos y seguimos. Y después hallamos, voy a copiar la fórmula para que... Ahora sí tenemos que hallar las sumatorias de todos esos numeritos. 2 más 12 más 30 dice sumatoria de el valor de la variable x por la frecuencia absoluta. 162. Entonces la media, vamos a hallar este numerito que está acá, 162, y lo vamos a dividir con la población. La población, aquí dice, no dice nada, tenemos que contarlo. Aquí dice que hay 40 datos, y aquí en nuestra frecuencia absoluta dice que tenemos 40. Por lo tanto, 162 dividido entre 40. Ahora, ¿qué dice aquí? Allá. La distancia promedio. En el siguiente cuadro se muestra el número de metros que cada niño anda seguido y sin caerse el primer día que comienza a caminar. Entonces, la distancia promedio que recorren los niños cuando caminan por primera vez es de 4,05 metros. Aquí vamos a especificarlo un poquito más. Según los datos recolectados, la mediana. Como saben, chicos, no es lo mismo calcular mediana para datos puntuales que para datos agrupados. En este caso, tenemos datos puntuales. ¿Cuál es? N dividido entre 2. Entonces, aquí abajito pongo N dividido entre 2. 40 dividido entre 2. 20. ¿Ya? Y me fijo. Con esto entro a acumulada. Entro a la columna acumulada. ¿Ya? Y lo buscamos. 20. No tenemos 20, tenemos 18 y 23. Entonces, esta va a ser nuestra clase de referencia. ¿Ya? Y anotamos el valor en ya. Ahora, otra aclaración ahí, vuelvo a repetir. La mediana no es este valor, no es este 23, sino es este 4. 4. El 50% de los niños analizados, podemos poner, la maternidad logra recorrer menos de 4 metros. Pregunta.
Hago sí porque 4. Perfecto. Ahí dice, la mediana es que vamos a partir nuestra población en 2. Eso es la mediana. La mediana es justamente el valor que se encuentra al medio de nuestro conjunto de datos. Al medio, la mitad. Ya, entonces, hallamos. La mitad de todos nuestros datos es 20. Tenemos 40 datos, la mitad es 20. Con eso, la flechita es, con eso no vamos a ir a frecuencia acumulada. ¿Ya? Frecuencia acumulada. En caso de no encontrar, anotamos el inmediato superior. Esa va a ser nuestra clase de referencia. Tenemos 20 acá, acá no tenemos 20. Tenemos 18, 23. Por lo tanto, al superior. Con eso sacamos nuestra clase de referencia para la mediana. Por eso lo remarqué. Ahora es importante. La mediana es la variable, la X, no la frecuencia acumulada. Porque veamos, a ver, si yo anoto aquí un 23, la mediana es 23 metros. El 50% de los niños analizados en la maternidad puede recorrer menos de 23 metros y el otro 50 más de 23 metros. Creo que ni yo camino tanto de la primera vez. Es mucho. Por lo tanto, no es esta frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como ustedes saben, está agrupando los datos y lo que queremos hallar la mitad. ¿Ya? En este caso es 4. Por eso el valor es 4. Para datos puntuales no es necesario sacar directamente esta fórmula grandota porque esto es para datos agrupados. Esto es para datos puntuales, como pueden ver acá. ¿Quedó más claro? O lo vuelvo a repetir. No hay problema. Perfecto. Menos de 5. El otro 50% analizados puede recorrer más. Y la moda, como dice la fórmula ahí, buscamos la frecuencia absoluta que más se repite. ¿Cuál se repite más? Como miren, aquí está el ejemplo perfecto. Tenemos 10 y 10. Moda. Entonces tenemos que es una distribución bimodal. Moda 1, moda 2. Ahora, el valor, la respuesta no es esta frecuencia absoluta. Es esto, son los metros. Entonces, aquí sería 3, aquí sería 5. La distancia recorrida o las distancias recorridas con mayor frecuencia es de 3 y 5 metros. Se presenta una distribución, como son dos bimodal. Ahora vamos con la varianza. Medidas de dispersión. Varianza. Nos está diciendo lo mismo la varianza. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Nos dice que hallemos primero la diferencia entre X menos el promedio. X menos el promedio. El promedio es 4,05. Uy, no. ¿Ya? 1 menos 4,05. El segundo es 2 menos 4,05. Y así sucesivamente hasta el final. Después tenemos que elevarlo hasta el cuadrado. Y por último, eso multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Así me voy a poner.
Entonces, esto por la frecuencia absoluta. Ahora, esto tengo que hallar la sumatoria, porque ahí dice sumatoria. La sumatoria de la variable menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta. Todo eso lo tengo que sumar y sale 123,9. Entonces, para hallar la varianza, 123,9, y eso lo divido entre la cantidad de la población, que en este caso es 40 menos 1. Esto es metros cuadrados y la desviación típica metros. El coeficiente de variación sería esto, desviación típica dividido entre la media. Este es el número común y si esto lo multiplico por 100, tengo el porcentaje. ¿Ya? Interpretación no tiene interpretación. Se espera. Voy a copiar lo mismo que les enseñé, a ver. Y es una cosita, ¿por qué no tendría variación, o sea, una Interpretación. interpretación, la varianza, ajá? Ya, a ver, veamos. Intentémoslo ponerlo en palabras. Podemos decir que los niños van a poder recorrer 3,17 metros cuadrados la primera vez. Mm, ¿Qué distancia? ¿Qué distancia? La distancia está en una unidad lineal. Por eso metros cuadrados en sí no tuvieron una interpretación. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar que un niño corre 3,17 metros cuadrados? No hay una forma de interpretarlo. No tiene uso. Podemos ponerlo, pero no tuviera uso. No puedes sacar ninguna conclusión en base a eso. Por eso le sacamos la desviación típica. ¿Quedó más claro? Sí, Ausi, gracias. Perfecto. Se espera. Voy a copiar, como le dije, la interpretación que le di. Que la distancia recorrida encuentre dispersa entre un más menos 1,78 metros con respecto a la media. También pueden poner ahí con respecto a 4,05 metros. ¿Ya? Y por último tenemos este coeficiente, que aquí lo vamos a analizar. Que de entrada vemos, existe mucha variabilidad entre los datos. Estos son muy heterogéneos. Este, y eso, chicos, esta es la clase de hoy. Cortita. ¿Tienen alguna duda? Por si acaso. ¿Todo claro? Sí, Ausi, claro. Recording stopped. Perfecto. Para los que recién adicionaron la materia, me escriben, me dicen, soy tal, recién adicioné, y presentan las tareas y los cuestionarios que tienen que presentar. Les vuelvo a recalcar, creo que también está en las clases, pues, donde explico todito, en el Classroom. Y el código del Classroom está en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que antes que se corte, necesito que enciendan sus cámaras, por favor. Mm.
foto. Una foto más. Perfecto, eso es todo, chicos. Si tienen duda, me escriben. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.